Conocimiento y palabras de aprendizaje. Dice la palabra del Señor: bienvenidos todos aquellos que busquen el reino del Señor. Pero también así mismo dice la palabra: de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de ahí nace y brota la vida. Fíjense lo importante que es poder no solo escuchar la palabra, sino vivir y aplicar la palabra de Dios, ¿verdad? Sin duda alguna, todos los días nos enfrentamos a retos, a problemas, a dificultades, cosas de la vida diaria, de la vida cotidiana, mas sin embargo tenemos la gran capacidad y también la gran responsabilidad, como dice la palabra, de que de toda cosa guardada guardemos nuestro corazón, ¿verdad? Entonces, la responsabilidad de guardar el corazón no es de nadie más, sino solo mío, ¿ok? Es de usted. Y bueno, dentro de todo esto, vamos a estar hablando y vamos a seguir continuando hablando en referencia al tema de la familia. El tema de la familia, estamos orando por familias totalmente restauradas, estamos orando por familias que sirvan al Señor, estamos orando por familias que se rindan a Cristo por completo, que todos los miembros de casa se conviertan al Señor, que le sirvan, porque sabemos que esto es bueno, ¿verdad? Y en ese caminar, en ese inter, pues pueden pasar muchas cosas. Y bueno, recordando a un pastor que conocí yo hace muchos años, él ya partió a la presencia del Señor, y entonces cuando lo escuchábamos predicar, wow, una palabra de sabiduría sorprendente. Pero no solo eso, ellos estaban en Guadalajara, su iglesia está en Guadalajara, una iglesia muy grande, muy enorme, llena de muchos empresarios, lleno de mucha gente, una de las iglesias más grandes de Guadalajara. Y todo empezó porque durante muchos años su esposa iba a la iglesia, pero el marido no la acompañaba. Y entonces cada servicio en la iglesia, esta mujer llevaba una Biblia personal y apartaba la silla de al lado. Entonces, pues preguntaban: ¿está ocupado? No, sí, ahorita viene mi esposo, no se preocupe. Oiga, ¿está ocupada esa silla? Sí, ahorita viene mi esposo, fue a algo fue. Pasaron 15 años donde ella decía: ahorita viene mi esposo, está aquí. Y tuvo un tiempo donde Dios habló y este hombre se convirtió al Señor Jesucristo y ganaron muchas almas para Cristo. Él ya está en la presencia del Señor, pero al final del día se cumplió la promesa del Señor: yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Y bajo este versículo iniciamos el libro de Josué, capítulo 24, versículo 15. Hoy vamos a hablar acerca de la familia, y la familia es el diseño de Dios. La familia es el diseño de Dios. Es decir, Dios ha creado la familia como una institución. Dios ha creado a la familia como el vínculo perfecto. Dios ha creado a la familia con aquello que hace que la sociedad siga subsistiendo. Dios ha creado a la familia porque a través de la familia se manifiesta su presencia. Es decir, cuando el hombre se une a una mujer, entonces los dos son una carne y son una esencia. Y más sin embargo, cuando Dios está en medio de ese matrimonio, qué bendición, ¿verdad? Pero vamos a ver aquí qué dice el libro de Josué, capítulo 24, versículo 15. ¿Es Josué 24, 15? Vamos a ver ahí. Perfecto.
Dale el versículo siguiente, por favor. Bueno, vamos al versículo de atrás para entender el tema del contexto. Dice, y si os mal pareciere servir a Jehová, escoged hoy a quién vas a servir, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová, ¿verdad? Josué se enfrenta ante un momento crucial, van saliendo de Egipto, van entrando a la tierra prometida, y entonces dice, ok, entonces vamos a seguir haciendo las viejas costumbres de nuestros antepasados, las viejas costumbres de nuestras familias, vamos a hacer las costumbres de ahora, de esta tierra que estamos viviendo y habitando, o entendemos que Dios nos ha apartado, Dios nos ha llamado, y entonces Josué, a través de todo esto, dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Es increíble ver cómo de esa multitud y millones de personas que atravesaron el desierto, atravesaron durante 40 años, estuvieron ahí vagando, vienen de una esclavitud de 400 años y 40 años más caminando y perdidos en el desierto, y toda esa generación, de todos ellos, solamente 2 alcanzaron a entrar a la tierra prometida, y ellos fueron Caleb, y entonces fue también Josué, ¿verdad? Y entonces vemos aquí lo que dice la palabra, que entonces ellos decidieron servir a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Servir a Dios es una decisión. Dios no te obliga absolutamente a nada. Es que si vas a empezar a ir a la iglesia, te van a empezar a comprometer a que hagas cosas. Es que si vas a la iglesia, ya no vas a poder hacer esto, ya no vas a poder hacer cosas, ¿verdad? Mas sin embargo tenemos que entender que la decisión es personal, porque la salvación es personal también. No porque yo crea en el Señor Jesucristo y yo le sirva, mi esposa, mis hijos se van a salvar. No, la salvación es personal. Mas sin embargo, el deseo, el sueño, la motivación y lo que Dios ha preparado es que toda tu familia le sirva, toda tu familia esté unida. El Señor quiere ver familias completamente restauradas. Diga conmigo, familias restauradas. Ese es el sueño de Dios, porque ese es el diseño. Y que no nos sorprenda que hoy en este tiempo la familia sea tan atacada en todos lados, en varios países, llaman cosas que no son, y etcétera. Más sin embargo, lo que nos ocupa hoy en esta tarde es entender que el diseño de Dios son las familias. Todo esto es importante entender, porque la familia como un diseño de Dios nos habla de una cosa muy importante. Nos habla de un pacto. Diga conmigo, pacto. El pacto es el acuerdo entre uno y otro. El pacto es una promesa. El pacto es algo que nos ponemos de acuerdo y vamos a avanzar sobre esto. Un pacto es un acuerdo en común que nos permite tener fines y objetivos que nos bendigan. Y entonces el pacto a través de la familia nos da 2 características, porque la familia, como el diseño original, tiene un pacto y tiene 2 características. La primera característica del pacto de Dios, número 1, es el amor, y la característica número 2 es la unidad. Diga conmigo, amor y unidad. Y vemos entonces que en este momento pues Josué pudo haber tomado la decisión pues de seguir con las tradiciones de sus padres, o otra, tuvo la opción de seguir haciendo las tradiciones del lugar a donde fuere, ¿verdad? Imagínese usted que algún día Dios lo lleva a vivir a Suecia, lo lleva a vivir a Suiza, Dios se lo lleva a vivir a Alemania. Y entonces usted puede decir, órale,
padre experiencia, pero usted estará de acuerdo con las tradiciones, con la cultura, con la costumbre, pues a lo mejor va un poco a chocar el tema de la cultura, ¿verdad? Así fue exactamente lo que pasó con Josué. Él llega a una tierra que no es suya, que no la conocía, pero entra porque él traía la promesa de que iban a poseer esa tierra prometida, que iban a fructificar, que iban ahí entonces a echar raíces y entonces iban a crecer, ¿verdad? Y fíjense nada más qué curioso es que entonces aquí él decide: yo en mi casa seguiremos a Jehová, porque esto es una decisión. Y bien, si bien es cierto, vamos a observar dentro del diseño de Dios lo que es una familia, y vamos a ver aquí que el sueño de Dios, siendo el origen la familia, este es un plan poderoso. ¿Dónde inicia? Inicia en la creación. En la creación, cuando Adán y Eva entran al huerto del Edén, y ese es el fundamento principal donde encontramos el tema de la familia. La familia no es un invento humano. La familia no es algo que la sociedad inventó. No es algo que alguna ley dijo: oh, bueno, pues que se haga la familia. No, la familia es el diseño de Dios. ¿Y esto qué quiere decir? Que esto es un diseño divino. Diga conmigo: diseño divino. ¿Por qué es un diseño divino? Porque Él, en toda su sabiduría, en todos los alcances y las características y cualidades que Dios nos ha dado, que Dios tiene, pero toda esa perfección, y dentro de todo esto dice: ok, entonces que se haga a sí mismo el diseño original, que este es la familia. ¿Ok? Y bueno, tenemos que entender que dentro de la familia existen roles, es decir, cada persona tiene que hacer funciones específicas en la casa, en el hogar, en la familia. Vamos a Efesios capítulo 5, versículo 25, y vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. Efesios capítulo 5, versículo 25, y vamos a observar lo que dice la palabra del Señor. Y vamos a ver aquí lo que dice la palabra, y dice entonces: maridos, amad a vuestras mujeres, así como a Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo. ¿Qué dice ahí? Por él, ¿verdad? Qué tremendo lo que Cristo ha hecho, ¿verdad? Él fue crucificado, Él pagó el precio, Él sufrió todo para que tengamos vida y vida en abundancia. Y esto es entonces la ejemplificación, ¿verdad? Entonces vemos que tenemos que amar a nuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia. Y este amor es un amor que va por encima de todo entendimiento, todo pensamiento. Es decir, el amor va mucho más allá de cualquier cosa y tiene que ver entonces con la entrega, ¿verdad? Por ejemplo, cuando me toca dar clases en la universidad a los de taller de ética o a los de tutorías, que les doy clases también ahí, hay una parte que se llama es ética, es principios y valores cívicos dentro de una familia y las sociedades de convivencia. Pero dentro de esto hacemos un paréntesis así. Yo les hago reflexionar a los muchachos. Les digo: a ver, ¿tú por qué quieres tener una novia? No, pues para andar con alguien, pues por mientras. Y le pregunto a la muchacha: oye, ¿tú por qué andas con quién andas? Pues está bien feo, pero pues mis amigas dicen que está guapo, pues ando con eso, pues dicen que está guapo. Ok. Y entonces nos damos cuenta que están por estar, por un lado, pero el consejo que yo les puedo dar, les digo: tú tienes que estar con una persona, porque la mayoría de nosotros queremos estar con una persona para que nos hagan felices a nosotros, ¿verdad? Eso no es amor.
Yo no puedo estar con alguien para que me haga feliz. El amor tiene que ver, yo estoy con alguien porque yo voy a hacer feliz a esa persona. Eso es amor. ¿Se lo entendemos? Porque les explico esto a mis alumnos y tan loco este maestro, me dicen, a veces, ¿verdad? Pero fíjense qué tremendo es esto, porque la media de la sociedad, o lo que la sociedad piensa es, pues voy a estar con alguien para no estar solo, para no sentirme solo. Bueno, habría que ver muchas cosas, ¿verdad? Pero diría un gran científico, Blaise Pascal, inventor de la pasteurización y otros grandes inventos, era cristiano, y esta frase a mí me gusta mucho, porque entonces decía, Blaise Pascal dice que el corazón del ser humano tiene un hueco y tiene una forma, y el ser humano trata de llenar ese corazón con cosas, con personas, con vicios, con tantas cosas. Mas sin embargo, dice Blaise Pascal en una de sus grandes tesis, y él observa y dice que el corazón del ser humano tiene un hueco, y ese hueco tiene solo la forma de Dios. Y cuando el corazón del ser humano, ese vacío o ese hueco, es llenado por la presencia de Dios, por el Señor Dios, entonces ya está siendo llenado. No hay un vacío, y si no hay un vacío es porque está lleno. Y si hay alguien lleno de la presencia de Dios, su vida es transformada, tu vida es diferente, porque entonces ya no está en mi corazón la tristeza, la soledad, la depresión, el miedo, la angustia, la desesperación. No, ahora está el amor, y si lo tengo a Él, lo tengo todo. Por eso es importante entender que cada persona dentro de la familia tiene un rol importante. Hay muchos más, hay tantos y tantos versículos que nos hablan del papá, la mamá, los hijos, la abuelita, todo. Vamos a enfocarnos a estos, y en este primero, que es el del esposo, pues nos dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por él. Ok, ¿verdad? Entonces aquí observamos que el esposo tiene una característica como líder, pero es un líder en amor y en servicio. Entonces, cuando entendemos que es una característica importante en amor y en servicio, bueno, no sé usted, pero cuando lo que yo recuerdo de mis padres y mis abuelos y todo eso, llegaba el papá, llegaba el abuelo, y entonces obviamente pues llegaba de trabajar y cansado y así, y entonces pues era pues a atenderlo, ¿verdad? Pero bueno, cuando nos habla del amor y el servicio, nos habla que nosotros como padres, como esposos, somos los sacerdotes de la casa, y quienes tenemos que propiciar el mover de Dios en nuestra casa somos nosotros. La gran responsabilidad que nos ha entregado a nosotros como padres de familia, ser la cabeza de la casa, no solamente es proveer el tema económico, no, sino es proveer todas las áreas, todas las necesidades de la familia, incluida, y en primer lugar la podemos considerar, el área espiritual. Y entonces tenemos que ver aquí también que esto es de servicio. Entonces estamos para servir a nuestras familias. Muy bien, vamos a Proverbios capítulo 31, versículo 10 al versículo número 12. Proverbios, y vamos a ver aquí en este libro de Proverbios capítulo 31, versículo 10 y versículo 11. Vamos a ver aquí lo que dice ahora en referencia a lo que es la esposa. La esposa dice entonces, dentro del diseño de Dios, dice que la esposa es una mujer virtuosa. ¿Quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a las de las demás piedras preciosas. Versículo 11. El corazón de su marido está con ella confiado y no carecerá de ganancia. Fíjese, ¿dónde está el corazón de ella? ¿Verdad? ¿Dónde está el corazón del marido? Confía, esa parte es importante. Cuando eso sucede, no carecen de ganancia. Siguiente versículo.
le da ella bien y no mal todos los días de su vida, ¿verdad? Entonces aquí vemos el rol de la esposa como una ayuda idónea, pero no solamente la ayuda idónea, sino también como una mujer sabia, que sabe edificar su casa, que sabe construir. Muy bien, vemos aquí entonces que cuando hay idoneidad, ¿qué es idoneidad? Entonces la idoneidad nos habla de un común acuerdo, pero también nos habla de sabiduría, y la sabiduría es de gran estima, ¿verdad? Es muy importante ser sabios, pues esto es el diseño que Dios ha establecido. Esto no es algo que tú tengas que buscarlo a ver cuándo te llega, no, esto es algo que tú ya lo tienes, porque Cristo está en ti y dentro de ti está el diseño de Dios. Amén. ¿Dónde está el Espíritu Santo? Si recibiste a Cristo en tu corazón, el Espíritu está acá, ¿verdad? A veces hay personas que andan buscando Espíritu Santo, ven y llena, ¿dónde estará? No, acá está dentro. Somos templo y morada del Espíritu Santo. Cuidemos nuestra casa. También entonces vamos a Salmos capítulo 127, versículo 3. Salmo 127, versículo 3. Y he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa estimada, el fruto del vientre. Fíjense nada más, este versículo lo usaba mucho mi suegro cuando veía a mis hijos, sus nietos, y decía: he aquí, herencia de Jehová son los nietos, cosa, perdón, los hijos, los hijos, cosa de estima, entonces, del fruto del vientre, ¿verdad? Los hijos son lo más valioso que tú puedes tener. Sí, claro que sí, porque Dios te los ha dado. Imagínate nada más que Dios te entrega hijos, y cuando Dios te entrega hijos, entonces ahí está cumpliéndose también el diseño de Dios, ¿verdad? Y entonces tenemos que seguir orando por el diseño de Dios, porque entonces vamos a otro punto donde nos habla acerca de algunos puntos importantes para que podamos fortalecer la unidad familiar. Diga conmigo, unidad familiar. Unidad familiar. Y lo primero que necesitamos tener es comunicación sincera y amorosa. ¿Qué es la comunicación? Es el diálogo entre ambas partes, y a través de este diálogo poder llegar a un tema de un entendimiento. Sin duda alguna, en estos tiempos modernos donde todo el mundo va muy rápido, donde estamos llenos de trabajo, estamos llenos de estrés, estamos llenos de muchas circunstancias, en medio de todo ese ajetreo tenemos que darnos el momento y lugar importante para tener este vínculo de comunicación. Y entonces tener una comunicación sincera, pero también amorosa. No una comunicación pues con que haya una confrontación, no, porque si no, tenemos que buscar un punto de común acuerdo para tener esta parte, porque entonces esto nos va a poder hacer crecer como familia. ¿Cuántos queremos que nuestra familia crezca? ¿Queremos que nuestra familia crezca? ¿Queremos que nuestra familia sea bendecida y próspera? No solo basta con decir así: ay Señor, transforma mi casa, mi familia y bendícenos, y como por arte de magia todo va a cambiar. Bueno, si Dios quiere, así puede ser, y he visto muchos testimonios que así funciona, mas sin embargo también el Señor Dios nos da un quehacer, es decir, tenemos que trabajar por nuestra familia. Tenemos que luchar por nuestra familia, tenemos que procurar por nuestra familia, no solamente esperar. Hay una frase mexicana, ¿verdad? Dice: voy aquí a esperar a que las cosas me caigan del cielo. Y vamos a estar 10, 15, 20, 25 años esperando que las cosas nos caigan del cielo, y esto nos va a generar desesperación, frustración y desesperanza. Mas sin embargo, hoy quiero decirte que el diseño de Dios tiene que ver también con el trabajo, y dentro de esto es a lo que me refiero,
que buscamos estos principios para fortalecer la unidad familiar, y el primero de ellos, comunicación sincera y amorosa, ¿verdad? Entonces yo voy a buscar con mi familia tener esa comunicación sincera y amorosa. No sé si yo cuando hace muchos años, porque ya mi familia está en Cristo, pues gracias. Hace muchos años, cuando mi familia estaba sin Cristo, pues en la escuela, en el trabajo, todo, mis hermanos en las escuelas, mi papá pues trabaja todo el día, pero el día que nos reuníamos el domingo en la mañana a desayunar todos juntos, era el momento del ring, era el momento del pleito, el momento de los reclamos. Y en ese tiempo estábamos sin Cristo, lo quiero aclarar, ¿verdad? Pero como no nos veíamos, pues teníamos tantos temas que hablar y los empezábamos a hablar, y pues empezaban las peleas, los pleitos, etc. Y ese era el domingo a las mañanas durante muchos años, donde tú hiciste, no hiciste, dejaste de hacer, faltó, ponte a hacer, etc. ¿Verdad? A todo esto volvemos al primer punto, que tendríamos que haber tenido una comunicación sincera y amorosa. También parte de esto necesitamos tener o entender, necesitamos perdón y reconciliación. Qué importante esta palabra de perdón y reconciliación. A veces las personas nos hacen cosas, las personas nos dañan, y a lo mejor nos dañan en nuestro corazón, en un sentimiento, ¿verdad? Pero que no se nos olvide de dónde nos sacó a nosotros el Señor. Que no se te olvide todo lo que nos ha perdonado. Que no se te olvide dónde andabas cuando Cristo te conoció, cuando Cristo te buscó, y que no se te olvide que Él te perdonó toda tu vida, toda tu historia, y que no se te olvide que con ese mismo amor y con ese mismo espíritu de perdón tenemos nosotros que acercarnos a nuestra familia y trabajar para ganarlos para Cristo. Algo que nosotros hemos visto, por ejemplo, una de las cosas que nos movieron para empezar a trabajar con los niños en Jardines del Sol, es una parte de la misión es: si no los ganas para Cristo, el mundo se los va a ganar. Y al rato vamos a ver cada cosa tan terrible, ¿verdad? Entonces esa ha sido una motivación para seguir trabajando y avanzando para el reino. Pero que no se nos olvide a nosotros que así como Cristo nos perdonó, nosotros tenemos que ejercitar el perdón. Amén. Porque el perdón trae reconciliación. Otro punto importante que tenemos que trabajar es la oración y la lectura de la palabra de Dios. Si yo no tengo una vida de oración y no tengo una vida de lectura en la palabra de Dios, entonces pues voy a estar debilitado. Escuchen bien esto. Si usted no tiene una vida de oración y no tiene una vida de lectura en la palabra, usted en su espíritu va a estar debilitado. Y cuando usted está debilitado, entonces si el espíritu, lo que está dentro de nosotros, está débil, entonces el alma crece. ¿Y sabes qué te va a hablar el alma? El alma te va a hablar: desanímate. No, es que tienes que desanimarte. Es que ¿para qué haces las cosas? ¿Para qué trabajas? ¿Para qué te esfuerzas? ¿Para qué haces todo lo que haces? Ok. Si el alma le ha hablado a usted, no se preocupe, porque el alma nos habla a todos. Pero cuando estamos llenos de oración y estamos llenos de lectura, estamos llenos de la palabra del Señor, la palabra del Señor somete toda cuestión de nuestra carne, toda cuestión de nuestra alma, y entonces si estamos llenos de oración y llenos de palabra, estamos llenos del Espíritu Santo de Dios. Y si el Espíritu de Dios está en ti y mora en ti, entonces Él
abrirá camino, Él te dará sabiduría, Él te va a dar revelación. Si estás lleno del Espíritu de Dios, Él te va a dar poder, te va a dar revelación, sabiduría, de cosas que tú no sabes cómo cambiar o transformar. Él te va a llenar, Él te va a decir, Él te va a dar la confirmación que tanto estabas necesitando, porque tenemos que ser llenos de la presencia de Dios. ¿Cuántos nos vamos a llenar del Señor? Porque ya nos cansamos de vivir del alma. Ya me cansé de vivir por emoción. Es que si hoy la que canta aquí canta bien, voy a ir a la iglesia. Si el que toca el piano bien bonito, entonces voy a seguir yendo a la iglesia. Si hay aire, voy a la iglesia. O sea, no podemos vivir de emoción. Tienes que vivir en el Espíritu. Pero para que esto te llegue, tienes que ser lleno del Espíritu de Dios. ¿Cuántos somos llenos del Espíritu? Porque podemos tener todo materialmente, podemos tener cosas muy bonitas materiales, pero si no tengo el Espíritu, no voy a disfrutar. Así es. Si no tengo el Espíritu, no voy a disfrutar. ¿Sabe algo? El hombre más rico de México, este hombre dueño de Telmex y de otras cosas, de otras empresas, grandes empresas en México, Carlos Slim, el día que su esposa murió, él dijo, y lo dijo públicamente, usted puede buscarlo, el día que murió su esposa, él dijo: soy el hombre más vil y más miserable de esta tierra. ¡Wow! El hombre más rico de México es el más vil y el más miserable. Imagínense, porque él entendía el principio de la familia. Muy bien, ahora estamos concluyendo, vamos a cerrar ya esta palabra con que la familia es el propósito eterno en Cristo. ¿Por qué Dios quiere bendecir tu casa? ¿Por qué Dios quiere transformar a tu familia? ¿Por qué Dios te ha salvado, te ha limpiado? ¿Por qué Dios lo ha hecho? Porque tú eres el testimonio vivo para esta sociedad. Amén. Eres el testimonio vivo para esta sociedad. El otro día estaba con unos amigos abogados en una reunión y platicamos de la vida, la familia, de experiencias, y estos amigos, la mayoría ya en el tercer o cuarto divorcio. Y me dice: ¿tú cuántos divorcios llevas? ¿Divorcio? No. Yo estoy casado, tengo 2 hijos. ¿Cómo? No lo pueden creer. No sé si era porque son abogados o no sé. No entiendo. Pero, claro, no generalizo, ¿verdad? Tampoco. Pero se les hace tan normal. No, sigo casado con mi esposa. ¿En serio? Sí. Y entonces es que esto nos hace ser un testimonio vivo para la sociedad. Amén. Somos un testimonio de que sí se puede. Somos un testimonio de que en Cristo todas las cosas son posibles. Amén. Somos un testimonio vivo de que cuando hemos creído y confiado en el Señor Dios hace todas las cosas nuevas. Y entonces tú tienes que entender que si tú estás en Cristo, tú y tu casa van a servir a Jehová. Amén. Pero no solo esto, sino que toda tu familia completa será un testimonio vivo de lo que Dios está haciendo, hará y seguirá haciendo en el futuro. Tú eres ese testimonio vivo que dices: bueno, es que mi familia antes vivía así, pero hemos confiado en el Señor Jesucristo y Él ha transformado mi vida, ha transformado a mis hijos,
ha transformado mi matrimonio y Él nos ha hecho algo nuevo en nuestra casa. Y usted tiene que tomar esta palabra, porque esta palabra es para aquellos valientes que toman, arrebatan y dicen: yo quiero seguir a Cristo. Porque entonces somos testimonio vivo en Cristo para la sociedad, para que los de afuera nos vean. Por eso es que la gente te critica, por eso es que la gente te señala, porque tú puedes ser católico, mormón, testigo de Jehová, de la que quieras, y te pueden ver tomando, pecando, haciendo lo que quieras y no te van a decir nada. Pero si eres cristiano y te ven haciendo lo que sea, y eso que es cristiano. ¿Ya vieron a Manuel? ¿Y eso que es cristiano? ¡Qué barbaridad! ¿Ya vieron a Nancy? Se enojó el otro día. ¿Y eso que es cristiano? Caray, qué raro, a mí me sorprende, porque todo el mundo se enoja, todo el mundo puede tener malos días, todos somos humanos. Yo que me acuerde hasta este momento, somos humanos y tenemos errores, ¿cierto? Sí. Pero se sorprenden de lo que el cristiano hace. Pero ¿por qué no se sorprende de lo que los demás hacen? Qué raro, no sé si usted lo había pensado, pero esto nos dice claramente que somos un testimonio vivo de Cristo para la sociedad. Asimismo también, a través de lo que Dios ha hecho contigo y con tu familia, tú eres el reflejo, escucha bien esto, el reflejo del amor de Dios para este mundo. Hay gente que dice: híjole, es que yo quiero ir a predicar, y piensan que necesitan meterse al instituto bíblico para empezar a predicar. No ocupas. Simplemente comparten un poco de tu testimonio, dónde estabas, dónde Dios te ha puesto, los milagros que Dios ha hecho en tu vida, cómo Dios te sacó de donde te sacó. Eso es todo. Porque el que va a hablar, pues sí, físicamente eres tú, pero también dice la palabra que en aquel día Dios te dará las palabras que saldrán de tu boca y tú dirás lo que tengas que decir. Por eso cuando tú predicas, Dios te respalda. Pero ojo con esto es por obediencia. Por obediencia. Y si tú lo haces en obediencia, Dios te respalda. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. Yo que usted predicaba, porque predicar es bueno. Terminamos Deuteronomio capítulo 6, versículo 6 y versículo 7. Deuteronomio capítulo 6, versículo 6 y versículo 7. ¿Y qué dice aquí? Qué tremendas palabras, ¿eh? Y estas palabras que yo te mando hoy estarán, ¿dónde? Sobre tu corazón. Fíjense qué poderoso es esto, ¿eh? Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte. ¿Y qué dice ahí? Y cuando te levantes, ¿verdad? Estas palabras estarán sobre tu corazón y entonces las vas a repetir a tus hijos y hablarás de ellas. ¿Dónde? En casa, en el camino, en el trabajo, al acostarte, al levantarte, cuando te levantes. Es decir, que la familia como diseño de Dios nos habla de lo mejor que te puede pasar en la vida. La familia que Dios tiene preparada para ti, si eres soltero, es lo mejor que te va a pasar en la vida. Y la familia que Dios va a hacer, a moldear en ti, en tu familia, esa va a ser la mejor versión de lo que jamás han sido. Pero ¿cómo es esto? No puedo estar yo esperando que las cosas me caigan del cielo. Tengo que trabajar, tengo que tener comunicación,
tengo que ejercitar el perdón, y el perdón va a traer reconciliación. Tengo que traer también un tiempo de oración, tiempo de lectura en la palabra, es decir, ejercitarnos en la fe, porque esto es bueno. Vamos a ponernos de pie para orar, cerrar esta palabra y darle gracias al Señor. Equipo de alabanza, paz, por favor.